han marcado en la violencia y en la guerra y recordarlos, ¿sí? Pero no solo como recordarlos por dolor, sino también aprender de ellos y pues como yo lo vi más como seguir adelante. Ok, listo, bueno, no se preocupen si pues, no todos participaron. Eh, Detengámonos acá. Como les dije, pues son 10 minutos. Vamos a ir cada vez siendo más puntuales. El propósito, el objetivo de que escuchemos una canción, ojalá en unos minutos antes de la sesión, siempre es para ir simultáneamente pues estimulando la capacidad de análisis crítico y también, y también propositivo. Em, la verdad es que pues en el día de hoy, eh, me disculpan si quizás mi cabeza está un poco, eh, bueno, está un poco, ¿cómo diría? Mm, un poco afectada, poco afectada, pues esta madrugada falleció un abuelo y bueno, ha sido una tristeza, murió. Casualmente, pues murió en Argentina y entonces, pues me enteré esta madrugada y bueno, mi hija está muy triste, mi hija está muy triste, era pues, su abuelo y entonces, bueno, coincide precisamente en este contexto. Eh, yo sé que este no es un espacio para hablar de mi vida personal, pero me es inevitable, digamos, compartirles, digamos, tengo que sacar esta vaina para poder estar como ya, continuar. Eh, yo tuve un matrimonio con una persona argentina, con una chica argentina, y pues mi hija vive allá, y pues anoche viajaron de la ciudad de Córdoba, mi hija con la mamá, a la madrugada, pues hacia la ciudad de Córdoba, de Buenos Aires a Córdoba, Córdoba capital, dado este suceso del fallecimiento del abuelo. Y claro, me afecta un poco porque pues mi hija está un poco, pues un poco no está pues, siempre afectada, siempre triste, pero pues esta es la vida, y hay que ser realistas, hay que ser realistas, hay que entender que existen cosas que funcionan y que suceden con independencia de nuestra conciencia, de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestra imaginación. Entonces, es eso. Y, y en este primer ejercicio, bueno, ya han pasado bastantes minutos. Vamos a ir cada vez más puliendo cómo trabajar así unos break, unos brief, si pudiéramos llamarlos unos music brief, eh, para que siempre estemos como entrenando nuestra capacidad de análisis. Yo sé que ustedes son muy analíticos, muy críticos. Algunas de las frases que ustedes mencionaron, de algunos de los planteamientos, la tendencia general es que mm, tenemos la tendencia a considerar que siempre pues el Estado es como algo ajeno, como que el Estado como un producto de lo público es algo de lo que no hacemos parte y, aunque es discutible, pero siempre los Estados son un resultado de la misma sociedad. Los militares, si nosotros observamos con detalle, pues quienes componen los ejércitos, pues pueblo, campesinos, quienes componen los ejércitos y las milicias guerrilleras, pues campesinos, pueblo. Si nosotros ponemos a un soldado raso y a un guerrillero raso y les quitamos sus uniformes, ¿qué son? Dos campesinos o dos personas que por diferentes circunstancias, razones, pues han llegado a ser lo que son, ¿no? El militarismo
los golpes de Estado, las acciones unilaterales de, ojo, de élites, de grupos que se toman el poder con la violencia, con la fuerza, como sucedió intensivamente en el siglo pasado en nuestra América Latina, muchas dictaduras. Estos personajes, digamos, militaristas, ¿cómo llegaron a ser lo que fueron, no? Es la misma pregunta de cómo llegó a ser Hitler o Hitler lo que fue, o Mussolini, o preguntarnos de cómo llegó a ser Pablo Escobar lo que fue, o cómo llegó a ser Nerón en la antigüedad a ser lo que fue, y así muchos, digamos, personajes que han aplicado la crueldad eh, y la violencia, ¿no? El ser humano es un producto y, digamos, como especie, compartimos la especie. Con un criminal compartimos algo en común, la especie. Eh, con alguien desfavorecido compartimos también la condición, pues, de especie. Con nuestros congéneres, sean, valga la adjetivación, malos o buenos, ricos o pobres, enfermos o sanos, todos como especie, todos como seres humanos compartimos la condición de especie, mm, con diferencias culturales, de cosmovisión, etcétera, radicales, pero compartimos esa condición, y mi invitación en este espacio es a comprender, a abrir la mente para entender la naturaleza humana y así también entender esto que se llama pensamiento, pensamiento político. Eh, He hecho un reajuste no al programa, no al plan, para nada. No se me vayan a asustar. Quizás a veces cuando un defecto que tengo y lo reconozco es que tiendo a ser perfeccionista. Eh, entonces, a veces cuando uno es un poco perfeccionista o digamos a veces que obsesivo con lo que hace de hacerlo bien, pueden saturar y en algún momento ustedes podrán manifestarme y decir, mire, profesor, usted está exagerando en esto, usted, ¿sí? Mi única intención es hacer un buen programa para ustedes. Entonces he hecho un ajuste, eh, no del programa que les entregué, no, 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 sino eh, un complemento, digamos, del trabajo a desarrollar. Ok, entonces continuamos. Continuamos. ¿Están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Sí, 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 señor. señor. Ok, bueno, listo. Bueno, listo. Entonces, está haciendo un poco de frío. Mm, Comenzamos. Usted dirá, uy, profe, hasta ahora estamos reiniciando. No importa. No, no se preocupen. No vamos a. Incluso he contemplado la posibilidad. Vamos a ver si ustedes lo disponen, pero voy a ver si es necesario hacer alguna sesión extra ordinaria. No importa que sacáramos un tiempo extra, pero vamos a ver de manera como nos rinda. Pero eh, como les he insistido, hay unos conceptos básicos que son las piedras angulares, que son las bases de este edificio que luego será flexible y ustedes podrán mover, estremecer. Entonces, eh, recapitulemos un poco. Entonces, en estos días hemos visto algunas pinceladas de los conceptos. Según el programa que les entregué, esto está en coherencia con el trabajo que les entregué, con el plan de trabajo, con el plan del programa de clase. Iniciamos con el concepto de administración pública, una noción preliminar, con una idea de pensamiento, paradigma, pero estos son los conceptos que vamos a ver, unos conceptos muy generales y unos conceptos más específicos. Sin embargo, aquí me faltan dos conceptos. Bueno, siempre faltarán, pero hay dos conceptos que voy a adicionar que no están acá,
Uno es el concepto de teleología y el otro concepto es el de ontología. Son dos conceptos que se utilizan mucho, son conceptos técnicos de la epistemología, de la filosofía de la ciencia también, y que se utilizan en la filosofía política. Ustedes van a escuchar hablar de teleología, ojo, no de teología, no, de teleología, teleología. Van a escuchar en pensamiento político, quizás también en pensamiento administrativo, cuando vean el análisis de lo público, etcétera. Y también el término ontología, que pues, anoche pensaba, dije, bueno, me faltan estos dos términos incluirles. Ok, entonces esta es nuestra trayectoria de términos. También les comenté que yo les voy a entregar este material eh, a medida que vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, no se inquieten si aún no lo tienen, pero pues más me interesa que concentren su atención. Bien, dentro de estos conceptos generales, haciendo un repaso, vamos a hacer un repaso hoy, como un feedback. Eh, Iniciamos con estos conceptos generales. Vamos a obtener una visión preliminar. Preliminar significa, digamos, provisional en este caso, ¿no? Inicial, que es necesaria para comenzar estos conceptos generales desde una perspectiva epistemológica aplicable a los fundamentos de la administración pública. Dicho de otro modo, con estas palabras, con estos términos, con estas ideas, con estos conceptos, eh, necesito que ustedes vayan introduciéndose, vayan adquiriendo un léxico, una jerga, un lenguaje técnico para referirse a la profesión que están arrancando. En otras palabras, estos conceptos dan fundamento a las ciencias de la administración, dan fundamento a la administración pública. Por eso hablo de perspectiva epistemológica. Por ahora, recuerden, siempre que escuchen hablar de epistemología, estamos hablando de teoría de la ciencia, estamos hablando de fundamentación de la ciencia, estamos hablando de filosofía de la ciencia. Siempre que escuchen epistemología, recuerden, es fundamentación científica. Fundamentación científica. Y la academia, la universidad, pues debe orientarse con criterios de fundamentación científica. Por eso hablo aquí desde una perspectiva aplicable a los fundamentos de la administración pública. En suma, estos conceptos les ayudan a fundamentar todo lo que ustedes van a ver en los ¿cuántos semestres son? ¿8? 6 semestres, no sé cuántos semestres serán. Ok. Bueno, ya vimos este concepto. Medio material informal, ¿recuerdan? Concepto de administración, medio material informal, más importante, en que el Estado cumple con los fines esenciales. La canción que escuchamos, digamos, sería todo lo opuesto, en que el Estado no incumple su fin esencial, ¿no? Y es el ámbito de conocimiento más importante para los cambios y transformaciones. Entonces, aquí tenemos dos rostros. ¿Sí? La administración es un camino. La administración puede ser para ustedes una posibilidad de incidir, de participar en la reconstrucción de lo público, en recuperar el sentido de lo público, de incidir en un cambio, en una transformación, ¿por qué no? Y pues ya tenemos aquí en este curso personas que están trabajando directamente con la comunidad, como el caso de Franklin, de Frank, y ustedes también, ¿no? Algunos ya están con trabajo en su barrio, en su comunidad, en su localidad. Pues la administración pública es un camino, es una opción y es una opción muy importante. También vimos las definiciones de pensamiento, ¿sí? Nociología, que ahora retomaremos.
Habíamos quedado con ustedes aquí, creo. Con ustedes habíamos quedado en... eh, no. Alcanzamos a llegar a esta idea, ¿cierto? De pensamiento. ¿Alguien me puede responder? Sí, hasta ahí. Sí, sí, señor, llegamos a la Ya. filosofía y en pensamiento. Luego vimos el tema de empirismo y racionalismo y ahí quedamos. Ok, ok. Bueno, entonces, dijimos que el pensamiento para la administración pública se enfoca hacia los asuntos de la cosa pública. Esta es otra expresión que ustedes van a escuchar constantemente en diferentes sesiones. Cuando les hablen a ustedes de la cosa pública, del asunto público, pero sobre todo la expresión cosa pública, se está hablando de la res pública. La res, no la res, una res no es una vaca, no, la res, en este caso es un término latino, un prefijo, una raíz latina que significa cosa, ¿sí? Res. Si uno diría responsabilidad, hasta incluso podría decir que es esa cosa o ese asunto por el cual uno se atiene a las consecuencias de. Acá, república, la res pública es la cosa pública. De ahí la palabra república. Cuando hablamos de la República de Colombia, la República Popular China, la República... Si se fijan, la mayoría de estados que se crearon se consideran repúblicas. O sea, que han constituido una cosa pública, ¿sí? La República Bolivariana la República Multinacional de Bolivia, ¿sí? La República Multinacional o pluriétnica o plurinacional, perdón. Bolivia es la República Plurinacional, o sea, reconoce que tiene diferentes etnias y así sucesivamente, pero todas, a pesar de su diversidad, eh, en Estados Unidos, pues es Estados Unidos de Norteamérica, pero existen los republicanos, los que miran la cosa pública desde la tradición. Repasando y retomando ideas, el pensamiento político pues da origen a la administración de lo público, casi nada, ¿no? Da origen a la administración de la cosa pública, para lo cual ustedes se están entrenando o comienzan esta maravillosa carrera. Pero además el pensamiento político tiene que transformarse o expresarse o traducirse en pensamiento, digamos, más dinámico y sería el pensamiento administrativo. Ustedes en pensamiento administrativo van a ver como con más detalle cómo de fondo el pensamiento político, las ideas del pensamiento político se tradujeron, ¿sí? Desde el siglo XVIII en pensamiento administrativo, ¿sí? Bueno, si bien alguien que haya leído a Enrique Dussel o que haya escuchado hablar de Boaventura dos Santos o bueno, haya leído a Paulo Freire o haya leído a ciertos pensadores latinoamericanos dirán, pero esto es una visión muy eurocentrista, esto es el eurocentrismo, entonces nosotros estamos viendo nuestra realidad con categorías de Europa y dónde está nuestra Pachamama y nuestro pensamiento criollo. Yo aclaro que esa tesis es cierta y yo también soy autocrítico de qué lenguaje utilizamos para analizar nuestra realidad latinoamericana y en este caso colombiana. Sin embargo, nosotros no podemos ser inconscientes históricamente de considerarnos, de reconsiderar, de reconocer que somos producto, querámoslo o no, de alguna medida y en algún grado de Europa. O sea, nosotros somos una consecuencia de Europa. Y aquí en particular, pues, de cierta región de Europa, o sea, el cameralismo alemán en cabeza de Gottlob von Justi o de Heinrich, o algunos lo traducen como Enrique Juan von Justi. Creo que Omar Guerrero, él lo traduce como Juan Enrique
von Justi, bueno, pero von Justi para resumir. Von Justi, Ose, Seckendorf, Lorenz Stein, bueno, muchos alemanes fueron los que a partir del siglo XVIII empezaron como a retomar esas ideas del pensamiento político y lo tradujeron en, digamos, un pensamiento administrativo que se podría denominar y que se conoció como cameralismo. Y que como movimiento académico muy particular de Alemania, ellos consideraban que la monarquía, en ese caso el Sacro Imperio Romano Germánico, era un gobierno monárquico, se calificó como absolutista porque invadía todos los espacios de la vida, de la sociedad, del pueblo, de los súbditos. Entonces ellos consideraron que era necesario un conocimiento técnico para administrar lo público y a eso le llamaron Polizeiwissenschaft, pero también le denominaron Staatswissenschaft, Staat, o sea, ciencia de Estado, ciencia de Estado. Algunos traducen como ciencia política del Estado. Y la Polizeiwissenschaft es la ciencia policial. Y aunque no nos guste la palabra policía, aunque no nos guste, los franceses y los alemanes, pero también los británicos, hacia el siglo XIII, tradujeron la palabra política, o sea, politique, politeia, la palabra griega la tradujeron como policía, como policia, como politia. La palabra policía tiene una carga y un origen semántico griego, ¿sí? Y esa fue la Polizeiwissenschaft, que fue el mismo Estado policía. Entonces ustedes habrán escuchado algunas veces, el Estado policía. El Estado policía, esa expresión se utiliza por primera vez en el siglo XIX, pero tiene su antecedente en el cameralismo alemán. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado policía, ¿qué es? Por ahora, para que lo tengan una idea, el Estado policía es el Estado absolutista. Es el Estado cuando no existía el Estado de derecho liberal. ¿Sí? Ese es el Estado policía. Ok, ¿alguna pregunta? No Ok. sé. No, profe. Bueno, entonces, Señor. pero queda claro, sí, se entiende como pensamiento político y el pensamiento político se traduce en pensamiento administrativo, que ustedes tienen una asignatura para ese asunto. Pero les decía, el Estado absolutista, ¿hasta cuándo llega? El Estado absolutista surge, pues, desde que comenzó Carlomagno y digamos, desde la antigüedad, desde que comienza la Edad Media y comienzan estos imperios, sobre todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Repito, Sacro Imperio Romano Germánico, que surge desde el siglo, más o menos eso es como siglo octavo, y llega hasta 1810, el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue, digamos, el estado absolutista dominante en Europa. Y a ese trayecto de tantos siglos, ese es el estado policía. ¿Sí? Se le dice estado policía porque era un estado cuando no existía la democracia, ¿de acuerdo? Se le llama estado policía porque dominaba todos los aspectos de la vida. Era, digamos, un estado, era su visión, era su cosmovisión. Luego vinieron las revoluciones, la revolución americana, la revolución francesa, y ahí empezó a hacer un giro la historia, un cambio paradigmático, y el Estado policía o Estado absolutista, los podemos tomar como sinónimos, fenecen en el siglo XIX, fenece, digamos, se mengua el Estado policía, el Estado absolutista, y surge el Estado de derecho liberal democrático. Ok.
Bueno, entonces íbamos por acá. Les dije, estoy retomando como para un repaso y complementar. El pensamiento, ¿de dónde surge? Lo vimos en quizás, lástima que no vieron algunas imágenes. Yo después les envío el link del video. Bueno, pero no hay que tampoco ver, pues, eso también lo vemos en cualquier noticiero. La experiencia, ¿no? Las vivencias, o sea, el pensamiento, el pensamiento, usted le dice, nada, usted está pensando mucho, usted se lo pasa es pensando, pero es que el pensamiento es lo mejor que tenemos para hacer. Recuerden que hablamos que el pensamiento es principio, medio y fin del ser humano. Pero el pensamiento, ¿de dónde surge? Pues surge fuimos arrojados a este mundo y desde que nacemos empezamos con empiria. Desde que nacemos tenemos experiencia, desde que nacemos en nuestros primeros años tenemos experiencia. Curiosamente, eh, les voy a explicar que la alienación, ¿se han escuchado la palabra alienación, cierto? ¿Alguien podría decirme qué es la alienación? ¿Quién habla? Pues, Como parecer es como Rey de la Vega. Mi parecer es como la ¿Cómo? manipulación. pues, como intentar que Es te como hagan un la persuasión, la manipulación. Manipulación, persuasión. La chica que iba a hablar, disculpen que no veo aquí en la pantalla quién levanta la mano, pero a ver, dos o tres y ya. pues, ¿Qué es la alienación? como intentar que sigan un pensamiento. Intentar que sigan un pensamiento. Ajá. ¿Quién más? A ver, ¿quién más dice que es alienación? Es la pérdida, o bueno, como lo tenía yo entendido, es como la alteración de los sentidos o el conocimiento propio de una persona. Ok, suficiente. Pero ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que ustedes, cada uno de ustedes, 30 almas que están ahí o quienes estén, ustedes creen que nosotros, me incluyo, mm, tenemos alienación o somos alienados? Sí, señor. Sí, señor. Sí, A ver, pero ¿por qué? A ver, ¿quién no, primero habló? yo creo que principalmente somos alienados cuando alguien puede generar una razón y hacer que nuestros sentidos o nuestro enfoque cambie de acuerdo a una doctrina o una idea que alguien tiene. Podría ser, por ejemplo. Ok. ¿Alguien más? Pues Porque yo somos quiero alienados, comentar, pero ojo la pregunta. ¿Somos alienados actualmente? ¿Estamos alienados actualmente? pues yo creería que si, por ejemplo, en los medios, por ¿Aló? decirlo así, voy a poner un ¿Aló? ejemplo X, por ejemplo, algún candidato que no les favorezca a algunas personas, pues dicen, por ejemplo, no, que Petro, por decirlo así, es lo peor que hay por esto y por lo otro, entonces nos meten ese pensamiento para que nosotros creamos algo que les convenga. Ok, bueno, eso es intentar influir. Ok. ¿Alguien más? Porque, ¿Estamos alienados? porque nos generan ideas de que nosotros necesitamos algo y en realidad no necesitamos algo a partir de los medios de comunicación. Ok, Sí, yo bueno, creo que sí. Pues precisamente yo creo que ahorita estamos alienados, pues digamos, con el tema del COVID, ¿no? Lo de la pandemia hizo que todo cambiara para nosotros y adaptarnos de diferentes formas. Pues por fin, no sé. Yo creo que vivimos como muy inconscientes de... están viendo lo que estoy escribiendo, ¿cierto? ¿Sí? No, señor. No, yo no veo nada. No se No ve lo que estás, estoy, no, ¿no? profe, no estás Voy compartiendo. a compartir. Ok, ok, ¿qué pasó? A ver, a ver. Ahí, No, no, señor. voy a compartir. A ver, ¿qué pasó?
Sí, es que iba a escribir sobre lo que estaba... eh, Ahora sí. Listo, profe, ahí está. bueno, perdón. Sí, es que iba a escribir sobre lo que estamos hablando, pero entonces no me dejó. Bueno, entonces, disculpen que les corte ahí, pero para avanzar tengo que interrumpirles. Entonces, miren, la alienación, lo que ustedes han dicho, digamos, es válido, es cierto. Sin embargo, aquí vamos a precisar la palabra. La palabra alienación tiene un prefijo latino que significa alienare, en latín es alienare, y significa lo ajeno en lo propio. Recuerden, alienación significa alienare, de ahí viene la palabra alien, también viene la palabra alienígena. Alien, ese aliere, aliere es ajeno. Alienación significa ajeno, lo que es ajeno y se introduce en lo propio. Eso literalmente es alienación, lo ajeno en lo propio. Entonces, les estoy hablando del empirismo y de cómo surge el pensamiento. Cuando llegamos a este mundo, somos bebés. Entonces imaginémonos, devuélvanse ustedes, piensen en el recuerdo más antiguo que ustedes tienen, ¿sí? Están en la niñez, piensen en lo más pequeño. No toque eso, no haga eso. Quizás una que otra palmada nos dieron, quizás algún regaño, quizás algún día lloramos porque nos dejaron encerrados, quizás en algún momento tenemos un recuerdo porque probamos una bebida caliente y nos quemamos la lengua, quizás recordemos que nos machucamos un dedo y nos dijeron eso no se hace, etc. Desde que llegamos al mundo, bien niños, en la niñez, somos alienados, es decir, somos como una tabula rasa, somos una tabla en blanco, una hoja en blanco, y la existencia de todo lo que nos rodea empieza a escribir en nosotros. Es decir, nosotros somos alienados desde que nacemos. Nuestras familias o quien nos haya criado nos introdujo o le introdujo a ese nuevo ser, palabras, guau, guau, perro, miau, miau, gato, ¿sí? Casa, perro, papá, escuela, policía, hasta que llegamos hoy a hablar de epistemología, ¿sí? Es decir, desde que llegamos a este mundo, somos vaciados, somos un receptor de lenguaje, de palabras, de costumbres, de hábitos, de formas de sentir, de formas de comer, de gustos, de formas de vestirse, de colores, de sonidos, de música, de tipos de amistades, de creencias, de mitos, de religiones, de ideologías. ¿Sí? Desde que llegamos a este mundo estamos siendo siempre como un receptáculo, como una vasija que empieza a ser llenada de muchas cosas. Eso literalmente es alienación. Ahora bien, qué es lo que debemos hacer y cuál es la diferencia? Entonces, podemos decir que hay una alienación positiva o inevitable. Hay una alienación positiva o inevitable. ¿Por qué razón? Porque es inevitable que lleguemos a este mundo y no nos apropiemos o no nos introyecten o no nos introduzcan o no nos induzcan o no nos seduzcan a pensar o a sentir de algún modo. ¿De acuerdo? O sea, nadie nació en el mundo original. Todos somos el resultado de lo que hemos recibido de nuestros padres, tíos, abuelos, amigos, amigas, profesores, sacerdotes, místicos, hippies, jíbaros, de todos los seres que nos rodean en este mundo, en este planeta, todos recibimos información, ¿sí? Todos recibimos algo y de alguna manera se nos introyecta, de alguna manera lo asimilamos en nuestra cabeza y conformamos la memoria. La memoria. ¿Cuál es el segundo sentido de la palabra alienación?
la alienación, aquella que, aunque ya nos consideramos que logramos forjar criterios y pensar por nosotros mismos, ¿sí? Y decimos, ah, no, es que yo soy un joven que me gusta ser crítico y yo quiero trabajar por la comunidad y yo ya tengo mi pensamiento claro, yo ya sé para dónde va este mundo y yo ya voy a imponer mi sentido y la visión política que yo tengo del mundo y para mí lo prioritario es la justicia, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces uno ya tiene conformado, digamos, un pensamiento y cuando ya escuchamos que alguien nos quiere intentar alterar nuestro pensamiento, nuestros propios dogmas, nuestra propia autoalienación, entonces, digamos, ahí empiezan los conflictos humanos, ahí comienzan los conflictos sociales. Pero hay una alienación negativa que lleva a los seres humanos al horror, a la tragedia, al dolor, ¿sí? ¿Cómo lo fue? Bueno, es que este es el ejemplo reiterativo y es en los casos y que tenemos más cerca y es la experiencia que tuvimos con la Alemania nazi, con la Italia de Benito Mussolini, con el fascismo o fascismo, el fascismo, ¿sí? Que fueron líderes, ¿sí? En el caso de Hitler, por ejemplo, pues él fue un producto de una democracia. A él lo eligió un pueblo. ¿Y cómo lo eligió el pueblo alemán? ¿Cómo en 1933 llegó a ser el Führer? ¿Cómo llegó a ser el líder? Pues, pues porque él manejó un discurso, es decir, él tuvo la capacidad de persuadir, de incidir, de dominar millones de cabezas y de mentes de alemanes, mujeres, niños, jóvenes, ¿sí? Ahí podemos decir que hubo un tipo de, ¿cómo diríamos? ¿Sí? De una alienación masiva, de una forma de crearles un mundo, una visión de prepotencia y de única raza con la misión de dominar el resto de países, ¿sí? Entonces, ¿por qué surge ahora que hablemos de alienación? Porque desde que llegamos al mundo tenemos experiencia, vivencia y percepción. Somos el producto de lo que han hecho con nosotros. Somos el producto de lo que también, cuando hemos cobrado conciencia, hemos permitido que hagan con nosotros. ¿Sí? Ustedes podrían también pensar, uy, profesor, pero este profesor nos va a alienar con todos estos conceptos. Este profesor nos va a alienar y nos va a meter en la cabeza qué cosas. ¿Sí? Yo soy responsable de lo que les digo a ustedes. Asumo la responsabilidad de lo que les digo. Mi objetivo es llegar hasta cierto punto con ustedes, de hacerles unos planteamientos de conceptos y dejo para que ustedes disciernan, para que ustedes critiquen, autocritiquen, reflexionen, piensen por ustedes mismos y elijan. Yo simplemente muestro el menú. Yo muestro los ingredientes, ustedes sabrán qué plato van a producir. Yo les muestro una serie de criterios, de elementos, ustedes escogerán lo que consideren. Eso sí, yo mostraré ingredientes que todos conducen a algo y si tienen un principio. Y por ejemplo, el principio de la paz, del respeto a la dignidad humana y en general de respeto a los derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, desde que llegamos al mundo tenemos experiencia. Somos el producto de nuestras familias. Uno no escoge la familia. Quizás los hindúes dirán que uno escoge la familia. No, uno no escoge el lugar donde nace, uno no escoge, ¿no? Y hay una teoría que se llama la teoría de la cuna. La Universidad de los Andes hace como 10 años, como 8 años, hizo una investigación, la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y los economistas de la Universidad de los Andes, ¿no? Que son bueno, algunos de ustedes dirán, los burgueses, donde se cultivan los burgueses. Este grupo de académicos y de estudiantes hicieron un trabajo, hicieron una investigación muy exhaustiva y le titularon la teoría de la cuna.
la teoría de la cuna. Ustedes la pueden consultar por internet o si quieren yo se las envío. Pero también, que yo digamos he interpretado como la lotería. Ellos hablaron de la teoría de la cuna, pero después mencionaban que era como la lotería de la cuna. ¿Qué significa eso? Un niño que nace en el Chocó, en estos momentos, imaginémonos el Chocó, un niño que nace hoy día en el Chocó, o un día, un niño que nazca en el Amazonas, o un niño que nació en Nueva York, o un niño que nació en Moscú, o un niño que nació en La Guajira, o un niño que nació en Bogotá, hoy. Pero respecto al niño que nació en el Chocó o en el Cauca, tienen todos estos niños que nacieron hoy, pues digamos, unas predeterminaciones según esta investigación científica, porque según sus circunstancias y su contexto, pues tienen mayor o menor probabilidad de movilidad social. Ustedes van a escuchar esa palabra, la van a utilizar en algún momento, la movilidad social. Movilidad social no es moverse en Transmilenio, no. La movilidad social en estos casos, desde la economía política, perdón, desde la política económica, la movilidad social es la capacidad de ingresos, es la capacidad de, efectivamente, de tener una dinámica en la sociedad según las condiciones socioeconómicas. Eso es muy Entonces, cierto, profesor. Yo quiero también pues poner un punto de vista ¿y quién desde habla? mi vida personal. Becky. Ah, ok. Por ejemplo, pues con mi pareja somos indígenas. Él es de la cultura inga, él es de un resguardo de Aponte, Nariño, y yo soy del Tolima, Pijao. Entonces, pues ese concepto de él sí es muy arraigado allá a su cultura más que yo. Él decía como tengamos el bebé allá, porque nosotros tenemos ya ahorita un hijo. Yo le Ay, qué decía, no, bonito. porque es que en Bogotá hay más oportunidades y nosotros debemos quedarnos en Bogotá porque en Bogotá pues uno avanza, uno, pues así lo veo yo, así me lo han inculcado pues la familia, pero en cambio ellos al estar allá en un resguardo es totalmente distinto porque es como conservar más la cultura, el hecho de estar en un contexto de ciudad hace que la cultura indígena se pierda totalmente. Por ejemplo, nosotros tratamos de, desde ya, pues inculcarle esas costumbres, pero sí es muy complejo de que él, digamos, aprenda la lengua si nosotros mismos no la hablamos. Entonces son todo ese tipo de cosas que, pues, dependen de donde uno viva para, pues, que las personas aprendan. O sea, es una cosa de locos. Claro, te entiendo, sí. Pero digamos, como dice una canción por ahí también, no todo, ¿quién dijo que todo está perdido? Es decir, eh, si nosotros tenemos un poco de conciencia y vemos que podemos ayudar o contribuir a que eso no suceda, bueno, de ahí depende, digamos, de esos cambios es que depende la buena política, recuperar el concepto de política, recuperar el concepto de política de los politiqueros, recuperar el concepto de política, digamos, de las manipulaciones, de todas las máculas, de todas las manchas de corruptelas que existen, ¿sí? Quizás después cambiemos a otra palabra, quizás no le llamemos política, ¿sí? Por ahora, como funcionamos en este mundo, de las políticas depende mucho que la lotería de la cuna, o sea, usted nació en el Chocó, uy, caramba, su vida entonces va a ser, o por lo menos si usted no es una herencia de Timbiquí, o si usted no, sí, o Chucky Down, o qué sé yo, si usted quizás, bueno, no sé, tuvo la suerte de un apoyo, un patrocinio, miren, ¿no? Deportistas nuestros que han surgido del Chocó, bueno, y de otras regiones. Entonces, bueno, ese estudio que hizo la Universidad de los Andes, que se llama la teoría de la cuna, que es un análisis, sí, es muy riguroso, pero bueno, ¿a qué descubrieron el agua tibia? Sí, pues que hay como un cierto grado de determinismo y se será rico, pobre, feliz o miserable según donde se nazca. Bueno, uno tampoco puede mirar la realidad así de simple. Hay siempre potencialidades, ¿no? Pero bueno, volvamos al punto. Discúlpenme si se me vienen un poco estas ideas a la cabeza, pero había que decirlo. Entonces, habíamos hablado del empirismo. Entonces, desde que llegamos a este mundo,
hay ciertos factores que pueden determinarnos cómo nos va a ir el resto de la vida. Entonces, alguien estará pensando, uy, profe, es que yo vivo en, qué sé yo vivo en esta localidad de Bogotá y aquí mi situación es difícil. Yo escasamente hoy estoy escuchando la clase, pero yo estoy preocupado porque tengo un familiar que está aguantando hambre o tengo un problema con un tío que, qué sé yo, que tiene un problema con la ley o, ¿sí? No importa, no importa. O sea la circunstancia que sea, nosotros podemos mirar diferente la circunstancia, la situación de dificultad y podemos transformarla de alguna manera. Quizás a veces no podamos cambiar las cosas, pero sí podemos cambiar la forma de mirar las cosas. Y eso ya es un avance. Recapitulo, desde que llegamos a este mundo nos hace la experiencia y de ahí surge el pensamiento. Entonces, el otro componente que nos acompaña, lo habíamos dicho, es la cabeza. La cabeza nos tiene que servir. O sea, a este mundo llegamos y la cabeza nos tiene que ayudar. Si no nos ayuda la cabeza, entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que aprender a pensar ante cualquier circunstancia, sea la más difícil. Es más, entre más difícil una situación, uno más tranquilamente tiene que pensar. No enloquecerse ni reaccionar violentamente. ¿Sí? Los griegos a eso le llamaban auriga. El auriga, si han escuchado esa palabra, de pronto en algún momento la lean. El auriga. Ah, si ustedes ven la película de El Gladiador o ven la película la caída y auge de Roma, quizás vean el auriga. ¿El auriga quién era? El auriga, imagínense una carrera de esas, en esas carrozas antiguas donde van varios caballos alando un pequeño corcel y va como un guerrero, ¿sí? Aferrado ahí muy fuerte, ¿sí? Él es el auriga, ¿sí? Entonces él va con el látigo pegando en los caballos, ¿sí? Controlando los caballos, los ala fuertemente, ¿sí? Intenta controlar esa fuerza desbocada de los caballos. Así nos sucede en la vida. Platón acude un poco a esa metáfora. Platón dice que nuestra razón, nuestra cabeza, nuestro intellectus, debe ser el auriga, la razón es el auriga, o sea, debe ser el que controla las bestias que tenemos dentro, ¿ok? Entonces, los caballos desbocados, va el auriga corriendo y va en una competencia de esas peligrosas, ¿sí? Y tiene que tener una fortaleza humana y casi sobrehumana para dominar a las bestias, a esos caballos poderosos. Así nos sucede en la vida. Tenemos situaciones de hambre, problemas económicos, violencia, corrupción, una cantidad de problemas. Esas son las bestias, digamos, ¿sí? Lo que sucede en la realidad, que sentimos, que experimentamos, que percibimos, pero nuestra cabeza, nuestra razón es nuestro auriga. Entonces, nuestra cabeza tiene que ser como nuestro guerrero, o para el caso de las chicas, que sean guerreras con su cabeza, ¿sí? Hay que ser guerreros con el pensamiento de ejercer control sobre lo que nos rodea. Yo en este momento podría estar perfectamente llorando, ¿sí? Por la muerte del abuelo, que fue alguien que aprecié mucho. Pero entonces decir, ay no, muchachos, hoy no tenemos clase porque pues estoy triste y deprimido. Sí, o sea, estoy algo afectado, pero ya, digamos, ya hice mi catarsis hace a la madrugada y bueno, y hay que continuar la vida, ¿sí? Y eso no quiere decir que uno no sienta, eso no quiere decir que uno deje de empirismo, ¿no? De vivenciar, de percibir, que uno pierda sensibilidad. Ah, miren, aquí ahora sí vieron la palabra alienación. Bueno, es que iba a escribir ahí, pero ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, 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 señor. señor. Bueno, esta es la parte un poco... ustedes me dicen, bueno, miren, discúlpenme, si llego a repetir algo,
no importa, será repaso, ¿de acuerdo? Entonces el pensamiento surge, ¿cómo surge nuestro pensamiento? De estas dos fuentes. Estas son las dos fuentes principales de cómo pensamos, por experiencia y por razón, por empirismo y racionalismo. Así se origina nuestro pensamiento y ese pensamiento se convierte en un proceso de conocimiento. Entonces, de manera más sistemática, el conocimiento nos lleva a concebir métodos, ¿sí? Y más en el ámbito académico, ¿no? Tener criterios. Tenemos que pensar con criterios. Ustedes decían, en la canción escuchamos que un minuto militar, con un minuto militar, o sea, ¿cuánto cuesta? ¿Ustedes saben cuánto cuesta una bazuca? No un bazuco, no, una bazuca. Una bazuca, bueno, digamos, es un lanzatorpedos, digamos, mini misiles, ¿sí? Estas armas, un solo disparo cuesta 20 millones de pesos y ya fue desechable ese lanzador de explosivos. ¿Sí? Imagínense. Una hora de vuelo de un helicóptero puede costar 4 millones de pesos. Una hora de vuelo de un helicóptero. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Colombia está pensando en comprar aviones. Se está pensando, el gobierno nacional está en ese proceso de comprar aviones de combate, ¿sí? Porque pues tenemos una flota aérea que tiene más de 30, 40 años, los CAFIR. ¿Sí? Ustedes han escuchado el 20 de julio que pasan esos aviones, ¿sí? Los CAFIR, y no, uy, qué avionzazos, eso ya es un vejestorio. Esos aviones, ustedes vieran los aviones que ya superan el Mach 3, que es casi superar la barrera del sonido, de la velocidad del sonido. Bueno, pero disculpe, me dispersé otra vez. La cuestión es que la canción decía que un minuto militar, ¿sí? Con un minuto militar, ¿cuántas personas comerían, etcétera? ¿Sí? Entonces, tenemos que analizar con objetividad la realidad, ¿no? Tenemos que pensar en unos criterios de objetividad y de racionalidad. Así nos podemos aproximar a la verdad, o a eso que llamamos verdad. Yo sí creo en la verdad. Hoy día hay nuevos movimientos intelectuales que hablan de la posverdad. Nos encontramos en la era de la posverdad. Ni siquiera han entendido qué es la verdad y ya están hablando de posverdad. Bueno, posmodernidad. Ni siquiera han entendido bien qué es la modernidad y ya están hablando de posmodernidad. Entonces, avancemos. La administración pública, como la vamos a pensar desde el pensamiento político, pensar la administración desde el pensamiento político, implica pues un análisis, ¿no? Desde las ciencias. Claridad, es lo que siempre hago, siempre haré el esfuerzo que haya claridad, que haya rigor. Rigor implica precisión, ¿sí? Cuando ustedes han estado leyendo, digamos en la sesión pasada ustedes leían y algunas palabras las pronunciaban, decían una palabra parecida a la que estaba escrita. En el ámbito académico, damas y caballeros, hay que ser rigurosos, o sea, en las palabras hay que leerlas como son, pero ¿qué sucede? El cerebro nos engaña. Entonces a veces vemos una palabra, entonces vemos la palabra escrita teleología, y alguien dice teología. Oiga, no señor, no es teología. La teología es el estudio de Dios desde las fuentes escritas sagradas, ¿sí? La teleología es el estudio de los fines, ¿sí? Entonces, rigor en el uso de las palabras, en el lenguaje. Sistematicidad. ¿Qué significa sistematicidad? Que hay diferentes elementos, la realidad es compleja, no significa que sea inaprensible, no significa que no la podamos comprender, sino que es compleja. Y lo complejo está hecho de lo simple.
ya se los había mencionado. Para eso se requiere la sistematicidad. Generalidad. Uno no puede siempre estar hablando del particularismo, ¿sí? A todo es particular, es que todo depende de, ¿no? Hay una canción que dice, depende, todo depende, según cómo se mire, todo depende. Bueno, sí, todo depende de, pero si uno cae en ese que todo depende de, eso es cierto, pero no quedarse ahí, uno tiene que lograr algunos grados de generalidad. Ojo, en ciertas circunstancias de generalización, pero la generalización es muy peligrosa, ¿sí? La generalización es algo de lo que más es el criterio científico social peor entendido. Es el criterio que ha sido más descuidado. Entonces, si yo, como científico social, o ustedes como administradores públicos o administradoras públicas, dicen, no, es que todos los políticos son corruptos. Esa es una generalización. Entonces, uno va a analizar, vamos a hacer una investigación y uno, uy, sí, no, ¿para qué vamos a hacer una investigación si todos los políticos son corruptos? Entonces no habría nada que hacer. Si yo digo, no, todos los jóvenes son revolucionarios. Si yo digo, todos los jóvenes de tal edad, de tal estrato, son marihuaneros. Todos los profesores son pedófilos, todos los curas son pedófilos, todos los, qué sé yo, todos los abuelos tienen mañas y son cascarrabias, todos, ¿sí? Ojo. Entonces, generalizar, para generalizar hay que tener fundamento científico y se puede generalizar solamente, digamos, cuando se hacen análisis poblacionales estadísticamente muy controlados. Y siempre se puede plantear la generalidad como probabilidad. En estos mismos momentos, varios países ya han renunciado a la vacuna de AstraZeneca, ¿sí? Entonces, uno podría decir, no, ojo, no nos vacunemos, todas las vacunas son malas, todas las vacunas son malas. Mire, ya AstraZeneca ya la rechazó Italia, ya la rechazó Alemania, ya la rechazó los países nórdicos, Noruega, ¿sí? Entonces, ojo, hay que aprender o tener mucho cuidado cuando generalizamos, ¿sí? Decir que entonces toda la Iglesia Católica es una porquería y ahí no hay nada que se salve, o decir que todas las organizaciones terroristas, bueno, son el demonio encarnado. ¿Acaso hemos conocido el fenómeno a profundidad? Decir que todo lo militar es un demonio y es una porquería. A ver, ¿cuántas organizaciones guerrilleras lo primero, o sea, son ejércitos de liberación, por ejemplo, Ejército de Liberación Nacional, Ejército del Pueblo? ¿Cómo así, Ejército del Pueblo? Pero luego lo militar no es lo que hay que evitar. Ejército de Liberación. Pero ¿cómo así? ¿Un ejército? O sea, lo mismo que hay en el statu quo, otros militares, ¿sí ven? Entonces, a veces por alienación caemos a repetir en lo que criticamos y generalizamos. Entonces, yo ¿cómo puedo decir? Todos los jóvenes que estén todos los jóvenes que estén en ciertas regiones del país campesinos, esos son guerrilleros. Eso sería irresponsable. En mi trabajo de campo hace unos años, yo trabajé con el Ministerio de Defensa en el año 2011. Hice un trabajo de diagnóstico de seguridad fronteriza y estuve en Putumayo. Estuve en el Putumayo, yo llegué a un batallón, yo era funcionario del Ministerio de Defensa y llegué al batallón, me quedé pues a dormir allá y me presentaron yo quería hablar con algunos desmovilizados y pude conversar con un joven indígena que había desertado pues, de las FARC. Un muchacho maravilloso, un muchacho
así, con esos rasgos, esa piel fuerte, apenas tenía 17 años, eh, indígena, ¿sí? Allá de los del Valle del Sibundoy, ¿sí? Y este muchacho, pues hablé con él, pues me dieron la oportunidad de hablar con él en un casino, allá en el batallón militar, y una mirada, una nobleza. eh, Él decía que pues que sí, que había estado pues unos meses allá en ese régimen, ¿no? Pero que no le había gustado, o sea, que no, que los golpeaban, que los trataban mal, que les decían brutos, que no hablaban, que no entendían bien eh, el español, que si era que no entendían bien el español. Anyway, eh, ¿por qué les cuento esto? O sea, no podemos generalizar. Tenemos que ser muy cuidadosos en generalizar. Yo no podría decir que todos los jóvenes de tal edad y que con tales características son así. Sí, sería muy responsable. Eh, de eso se trata la ciencia, de discernir claridad, sistematicidad, rigor, generalidad con prudencia, profundidad, hay que profundizar, para pensar bien hay que profundizar, no quedarnos con lo superficial. La canción que hoy escuchamos de la memoria, y ustedes dirán, ah, bueno, ahí todo está dicho, fue la dictadura militar, en Argentina, eso también sucede, ha sido sucedido en Colombia, en Paraguay, en Chile con Pinochet, en Centroamérica, en Cuba antes de Fidel. Fidel precisamente llegó pues a luchar contra esa dictadura de los ricos de La Habana en esa época. Pero hay que ver siempre más allá, ¿no? Profundizar. Demostración. Podemos pensar y criticar, pero hay que demostrar. Esto se llama pensamiento apodíctico. En Aristóteles ustedes encontrarán la expresión apodíctico, significa demostrativo. O cuando ustedes escuchen, ah, eso es un conocimiento apodíctico. Apodíctico significa demostrativo. Aquí en clase y en la universidad se trata de demostrar. Por eso he dicho, criticar es facilísimo. Es la forma más fácil de negar las cosas. Ahora demuestre sus argumentos. O mejor, demuestre con argumentos, ¿no? Hay que demostrar. ¿Verdad? Yo sí creo que es posible la verdad. Yo no creo que la verdad sea... es que lo que pasa es que hay filósofos y filósofas de tendencia, ¿cómo diríamos? A lo Feyerabend. Feyerabend fue uno de los Feyerabend fue uno de los pensadores anarquistas del método. Él escribió un libro que es un filósofo de la ciencia, Feyerabend, que escribió un libro que se llama Contra el método. Entonces él dice que todo vale, que todo vale. Pues, si todo vale, pues nada tiene precio. Entonces decía que, pues, que la verdad, algo así como que la verdad no existe. Ah, no, bueno, si lo sientan en algún lugar y le hacen ciertas cosas, creo que va a sentir la verdad. Yo sí creo que la verdad existe. ¿Sí? La verdad la construimos entre nosotros. La verdad es una, claro, es una producción humana, pero la verdad, claro que sí existe. Es cierto que estamos aquí, ustedes están allá escuchándome, espero que no los fatigue, pero esto es real, la verdad sí existe y es posible. Podemos intercambiar significaciones con lenguajes, con mensajes, con palabras, con canciones, con visualizaciones, con leer la realidad. La realidad todos los días nos habla. Siempre hay signos cotidianamente, desde que ustedes se levantan en la mañana, ¿no? Quizás si a ustedes les acercaron un café, un chocolate caliente o un pan, esa persona que está cerca de usted, ¿sí? Eso es lenguaje. Ahí hay un mensaje. Alguien está contigo, te acompaña. Eh, ese detalle, aunque no te diga nada, ahí te está diciendo, te está hablando. Es decir, el mundo es real y si es posible construir significados y si es posible intercambiar significaciones, es posible la verdad. En ciencia, pues, es más difícil, pero podemos aproximarnos.
¿Habíamos visto esta imagen? ¿Alguien que me diga, no sé si se las había mostrado? Sí, señor, ya la había. Sí, señor. Ok. Entonces, recuerden que, recuerden que la realidad es así, ¿no? La realidad. ¿Cuál es la realidad aquí? ¿Lo que pensamos o la realidad es lo que vemos? Entonces, en este caso, el pensamiento nos ayuda a entender que el movimiento no es real, aunque se mueva. ¿Sí? Eh, muchas cosas nos suceden todos los días nos suceden cosas y a veces no sabemos qué es lo real. O a veces consideramos que lo real es lo que estamos sintiendo. O a veces preferimos lo irreal para soportar la realidad. Hay veces nos refugiamos en una canción, hay veces nos refugiamos en una melodía, en una música. Hay veces nos refugiamos en un abrazo o nos refugiamos con un perro, una mascota, o nos refugiamos con una manta, ¿sí? Y podemos, qué sé yo, llorar, reír. ¿Y qué es la realidad? ¿Qué es la realidad realmente, aunque sea redundante? ¿Qué es la realidad realmente? La realidad es un fluir permanente, es un torrente de sensaciones, es un torrente de percepciones, es un torrente de ideas, es un torrente de palabras, de sonidos, de músicas, de ruidos de la ciudad. Y bueno, ahí se va gestando el pensamiento, ahí se va gestando el pensamiento, ¿no? Y tenemos que ser aurigas, recuerden, tenemos que ser guerreros y tomar el control, tenemos que tomar el control de la realidad y de lo real y de lo que esté a nuestro alcance, aunque no sea total, pero sí tenemos que controlar eso que consideramos real, que aunque nos duela, pues quizás no sea dolor, que aunque nos haga llorar, pues quizás ese llorar sea algo sublime y satisfactorio, ¿no? Después de una muerte, después de lo que nos sucede con alguien, que nos desilusionamos, desencantamos, alguien nos lastimó con algo que nos dijo, nos ofendió y estamos con rabia, con resentimiento, eh, alguien nos hizo sentir mal, nos humilló o nos dijo algo horrible, ¿sí? ¿Eso es lo real? Puede ser algo que se está moviendo, pero quizás no sea lo real. Nos hizo sentir mal, claro, nos hizo sentir mal y eso sí es real, pero quizás lo que esa persona dijo, de seguro que no coincide con lo que somos, porque aún no somos, porque estamos siendo, estamos siendo. Uno no es definitivamente ya, uno está siendo. Eh, bueno, no sé, perdón, ¿alguien quiere comentar algo? Mientras me tomo un sorbo de agua. Yo ahorita levanté la mano cuando estábamos hablando justamente del tema de generalidad y en varios aspectos, como se lo decía, por ejemplo, en el tema político, la gente tiende a creer que los políticos son corruptos o tienden a creer diferentes cosas, pero desde luego siempre, y lo dijo antes, pero siempre hay que tener ese análisis y poder demostrarlo porque pues, las personas tienden a creer algo por el simple hecho de que lo escucharon o lo comenta la gente muy habitualmente, pero eso no es ningún tipo de criterio y menos de estudio para poder indagar sobre algo. Gracias, Frank. Bueno, compañeras y compañeros, miren, tenemos un compañero joven que es concejal, que ejerce la política, que es un digamos, se está profesionalizando en la política en el mejor sentido del término, ¿sí? Y bueno,
Qué bueno que hagas parte de este grupo, Frankie, o Frank. Voy a acordar por Víctor Frank. Frank. Sí, si nosotros dijéramos todos los que están en política son corruptos, todos son seres humanos detestables, pues bueno, entonces tendríamos que sacar de la clase a Franklin. Tendríamos que sacarlo y no aceptarlo, porque si nos volvemos así sectarios y ortodoxos y generalizar, ¿sí? La generalización nos ha hecho muchísimo daño en el país. Históricamente nos ha hecho muchísimo daño. El conflicto armado en nuestro país desde 1928. Nuestro conflicto, a ver, nuestro conflicto, el que se firmó hace poco en el Teatro Colón, tiene unas raíces desde el siglo XIX. ¿Sí? Cuando uno revisa los documentos del Archivo General de la Nación, directamente del siglo XIX, y uno ve que siempre las pasiones, es como si lo tuviéramos en el ADN. O sea, las trifulcas y la violencia que hubo en el siglo XIX, impresionante. Tuvimos 8 constituciones políticas en un siglo y tuvimos cerca de 20 guerras civiles. Y llegamos al siglo XX y bueno, comenzamos con la Guerra de los 1000 días, perdimos Panamá en 1905, en 1928 estalló la revuelta de las bananeras, 1928. Del 28, luego los años 30, ese bipartidismo, liberales contra conservadores, godos, etcétera, chulavitas, 1948, la muerte, el asesinato de Gaitán, violencia y se exacerbó y caramba, y aún todavía lastimosamente en nuestros noticieros, violencia, ¿no? Bueno, disculpen. Ok, avancemos. Bueno, vamos eh, ¿habíamos visto ese concepto de paradigma? No, señor. Ok, avancemos con esta. No, profesor, no lo hemos visto. Ok, bueno, una palabra, un término que ustedes una noción que siempre van a escuchar, o que ya habrán escuchado muchas veces, es la palabra paradigma. La palabra paradigma se utiliza demasiado para aludir a un ejemplo o a un modelo de algo. Alguien puede decir, mi papá es mi paradigma de honestidad. En mi caso, bueno, digamos, estoy hablando es por mi caso, ¿no? Mi papá realmente fue un paradigma de un hombre honesto, un viejo. Mi papá murió ya en el año 2000. Mi mamá murió hace 6 años, 7 años ya casi. Yo ya soy huérfano, ya hice ese curso. También se me murió una hermana mayor. Bueno, y los seres queridos, en los seres queridos a veces uno ve como ese modelo. Pues paradigma, ¿qué es? Lo primero que es una visión de la realidad. Cuando ustedes les hablen de paradigmas, cuando escuchemos hablar de paradigmas, se está haciendo alusión a una visión de la realidad, a una forma hegemónica, dominante o predominante de ver la realidad. Los paradigmas como visión de la realidad, pues, digamos, muestran formas de pensamiento, se consolidan en modelos de pensamiento, en teorías de pensamiento, en perspectivas de pensamiento. Los paradigmas, al ser una visión de la realidad, plantean verdades, se aproximan a las verdades. También hay paradigmas que buscan con mentiras engañar. Claro está, ¿sí? En general, el término paradigma a alguien le puede sonar como enigma, ¿no? Alguien puede decir, paradigma. Un enigma, un paradigma es como un enigma. Y un enigma es algo misterioso, un enigma es algo que no hemos podido aprender, un enigma es algo, sí, inalcanzable, algo que está en la bruma. ¿Han escuchado, sí conocen el grupo Enigma? Les recomiendo, si no han escuchado Enigma. ¿Alguien ha escuchado Enigma? ¿Nadie ha escuchado el grupo Enigma?
¿No? No, profanía. ¿No? Bueno, les recomiendo Enigma. Enigma es un grupo de música. Lo interesante es que ellos han convertido muchos temas, digamos, canciones de pop, las convierten en canto gregoriano, Gregorian chant, canto gregoriano. Entonces, Enigma, que me gusta mucho porque logran como un efecto con letras, sonidos y combinan melodías de la Edad Media con canciones de pop contemporáneo. Bueno, eso es Enigma, pero Enigma no es un paradigma. Pero algunos confunden paradigma con enigma. Y de hecho el sufijo, ¿sí? Digma, como enigma, eh, puede tener alguna correlación, ¿sí? Porque un paradigma se muestra como algo vislumbrante, pero también dislumbrante. En términos coloquiales, descrestador, ¿no? Entonces, un paradigma es una visión de la realidad. Y un paradigma está compuesto, el núcleo de todo paradigma es un modelo. Este término se debe a un filósofo de la ciencia, se llama Thomas Kuhn. Thomas Kuhn escribió una obra a mediados en el siglo pasado que se titula La estructura de las revoluciones científicas. La estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn fue un físico, o sea, un científico de las ciencias duras, un físico, pero los físicos, los científicos duros o de las ciencias exactas, muchas veces terminan filosofando, ¿sí? Y eso está muy bien. Thomas Kuhn, como científico físico, escribió esa obra, La estructura de las revoluciones científicas, y él habla de los paradigmas, y entonces él dice que las ciencias se van transformando a través de los tiempos, entonces que hay una ciencia normal, por ejemplo, la física newtoniana, Newton, ¿sí? Está la ciencia normal, la ciencia que explica la física desde el punto de vista mecanicista, ese es un paradigma, ¿no? Creo que aquí tengo una imagen. No, bueno. Entonces ese es un modelo. Entonces hay una ciencia normal, pero la ciencia llega a un momento en la vida en que no lo puede explicar todo y se agota, decae. Entonces esa ciencia entra en crisis y surge un nuevo paradigma, o sea, surge una nueva visión de la realidad. Y entonces surge un nuevo paradigma, y ese paradigma entonces es la atracción, y toda la gente cree en ese paradigma por algún tiempo, y vuelve otra vez y fenece, se limita, puede durar hasta un siglo o más, fenece, disminuye, mengua, entra en decadencia, y nuevamente se da una nueva revolución científica y surge un nuevo paradigma. Y así sucesivamente. Eso nos dice Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Este concepto entonces está tomado en parte, no totalmente. ¿Por qué? Porque Thomas Kuhn define el paradigma como una comunidad científica. Él dice una comunidad científica cree en un paradigma, profesa por un paradigma, y en últimas los paradigmas dependen de una comunidad, es decir, de un grupo de personas que creen en ello, ¿sí? Ahora bien, visto desde este punto de vista, la administración pública es un paradigma. La administración pública puede ser un paradigma en cuanto que plantea una visión de la realidad, sí, con muchos matices y enfoques. Plantea un qué y un para qué. A ver, la administración pública es un paradigma, digamos, la administración pública puede ser un paradigma para generar cambios y transformaciones en la sociedad actual. Pues, yo estudio administración pública porque yo quiero incidir en lo público, influir en lo público. Yo quiero ayudar a mi comunidad, a mi sociedad, a mi país, a mi planeta. Muy bien. ¿En qué aspectos? Dígame en qué aspectos. ¿Y para qué? La teoría. Eso es la teoría. Oiga, ¿y desde dónde usted quiere cambiar el mundo? Si no ha comenzado por usted mismo.
Usted ya ha cambiado, se ha hecho sus cambios, se ha desalienado de cosas que le han metido en la cabeza. Usted ya ha hecho una profilaxis de su cabeza, usted ya ha hecho, quizás en algún momento les dije, somos igual, muy similar a un computador que se nos llena, o a un celular que se nos llena de fotos y entonces se vuelve lento. Entonces tenemos que hacer profilaxis, o sea, limpieza. Tenemos que borrar archivos y volver a estar livianos. Entonces, usted quiere hacer cambios. ¿Desde dónde? Desde mi estudio, voy a investigar, voy a ir combinando tanto estudio como praxis. Estudio y acción, teoría y práctica. Muy bien. ¿Desde dónde? Desde usted mismo, desde su comunidad, desde su familia, desde sus amigos. ¿Desde dónde? Esa es la perspectiva. ¿Y hasta dónde? ¿Cuál cree usted que va a ser el alcance? Y ese alcance, ¿durante qué tiempo? ¿Ok? Y para eso, de todas formas, uno va a requerir de un modelo. ¿Qué es un modelo? Un ejemplo. Un modelo es un ejemplo. ¿Pero un ejemplo de qué? De método, de saber hacer las cosas. Uno tiene que aprender a hacer las cosas. Métodos, técnicas, tecnologías. Esto ya he dicho de una manera un poco más sofisticada. Entonces, esto es un paradigma. ¿Sí ven? Es sencillo. Ya no nos vamos a confundir, ni nos van a descrestar, ni nos van a manipular, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Hay muchos paradigmas en el mundo actual, hay muchas visiones de la realidad. Si nosotros habláramos con un Nukan, bueno, pudiéramos tener comunicación con un Nukan Macú. ¿Alguien ha estado en la selva, en el Amazonas, ha estado en San José del Guaviare, en Guainía, Bichada? ¿Sí? En estas regiones del país uno puede tener interacción con los Nukan Macú. Yo ¿cuándo fue? Hace 1 año y medio estuve trabajando con Naciones Unidas, con OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Me contrataron para un tema de seguridad rural desde la política pública. Y en San José del Guaviare tuve una experiencia triste. Fue triste ver jóvenes Nukat Macú en la drogadicción, en el alcoholismo, durmiendo en la plaza, en el parque del pueblo, tirados. Yo le preguntaba a alguien, no, son Nukat Macú. Sardinos, jóvenes, indígenas jóvenes que fueron enviciados para ser luego reclutados. No me gusta esa palabra, pero primero los vuelven adictos al alcohol o al bazuco o a la marihuana. Y entonces, claro, los pelados quedan encantados, quedan capturados y después los ponen, ¿no?, a trabajar de raspachines, las chacras, chacras es otra cosa, las chagras, ¿sí ven? Las chagras o en los cultivos de coca, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque ahí llegó, entre comillas, un paradigma, un modelo de cómo hacer las cosas y bueno. Entonces, el paradigma se puede entender como un concepto científico, como un concepto de la epistemología, como un concepto de la teoría de la ciencia, pero también lo podemos utilizar cotidianamente como modelos. Permanentemente estamos viendo modelos. Caramba, se nos acabó el tiempo. Bueno, esto es un paradigma. Bueno, ¿estamos? Hola. Sí, señor. Okay. Sí, profesor, claro. Bueno, entonces, para la próxima sesión, vamos a procurar, es decir, vamos a empezar a las 10 en punto con la canción. A la hora en punto que es con la canción, los 10 minutos, vamos a cada vez afinar más que sean los 10 minutos, ¿sí? Como estímulo, o no sé si ustedes quieran
más bien al final, pero yo prefería como iniciar siempre con la canción de análisis. Y recuerden, hagamos el esfuerzo de en pocas palabras, cada uno, cada una proponga su significado. Entonces, vamos a continuar en estos días con los conceptos. Voy a acelerar. No se preocupen con las... Yo sé que ustedes están que se leen todo el libro de Platón, de Aristóteles, ¿cierto? Estarán ustedes ávidos pero con calma, con calma. Me interesa más que tengan los conceptos básicos iniciales. En la próxima sesión, vamos a iniciar con una canción que se titula Cuéntame, papá, cuéntame otra vez. ¿Sí? ¿La conoce? La interpreta un español. En caso tal, yo les envío el papá, se llama Papá, cuéntame otra vez. Entonces, vamos a iniciar con esa canción. Y por favor, entonces no se dejen alienar de mí, ¿de acuerdo? No, no, yo ni quiero alienarlos ni nada, quiero mostrarles, darles algunas herramientas. Ustedes con esas herramientas mirarán cómo trabajan sus proyectos. Bueno, tenemos un minuto, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, crítica, sugerencia. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla David Jiménez. Ok. Ah, ok, David. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto, ya. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Profe, una pregunta, ¿usted nos podría compartir esa diapositiva en el archivo? Es que no alcancé a tomar todos los apuntes. Qué pena con usted. Ah, no se preocupe. Está bien que vayan tomando. Yo ya metí las patas porque me comprometí a entregarles el material. Yo se los voy a entregar cuando vayamos terminando, pero yo ya me comprometí con ustedes, yo les voy a ir entregando este material. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, feliz mañana y que descansen. Listo. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego, profe.